Aleluya. Alabado sea tu nombre, Padre. Exaltado sea tu nombre, mi Señor, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, Señor. Gracias. Gracias por tu misericordia, Padre Santo. Gracias por tu bondad. Gracias por tu poder. Gracias por tu gran amor, Señor. Gracias, bendito, santo y todopoderoso y glorioso Señor. En el nombre de Jesucristo, gracias. Gracias, Señor. Gracias, Padre Santo. Gracias, bendito. Santo, 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 santo. Santo, 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 santo. Aleluya. Bendito, precioso, glorioso y majestuoso Dios, en el nombre de Jesucristo, gracias, Padre, por darnos a conocer tu nombre en Cristo Jesús, Señor. Por darnos a tu Hijo a vivir en nuestro corazón, Señor, para guiarnos a toda la verdad. En el nombre de Jesucristo, gracias. Gracias, gracias y gracias. Bendito por los siglos de los siglos, Señor. Santo y santo, en el nombre de Jesús. Aleluya. Paz de Cristo, hermanos. ¿Cómo amanecimos ahora? Espero en Dios que hayan amanecido gozosos. Aleluya. Como dice la Escritura, gozosos en la esperanza. Se recuerde que fuimos salvos en esperanza. La esperanza que se ve no es esperanza. Pues si tú ves algo para que esperas, puedes tomarlo. Así que, como sabemos que somos salvos, pero nos vemos en medio de conflictos, en medio de dificultades, y nos acontecen cosas extrañas, como si fuéramos de lo peor, como si fuéramos personas normales en el mundo. Y nos acontecen todas esas cosas, y cualquiera puede pensar muchas cosas, hermano. No sé si lo decía aquí o lo decía en otra parte. Cualquiera puede pensar que estamos en pecado. Se lo decía a uno de mis discípulos de allá, del discipulado presencial que tenemos en casa. Cualquiera puede pensar como en el capítulo 9 de Juan, como los discípulos pensaban. Cuando se encontraron aquel ciego de nacimiento y los discípulos le preguntaron a Jesús: Maestro, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Y Jesús les dijo: no es que pecó este o sus padres. Él nació ciego para que las obras de Dios se manifiesten en él. Muchos hermanos pasamos dificultades y no es porque Dios quiera castigarnos, porque ¿quién conoce el poder de su ira según debe ser temido? Cuando Él es lento para la ira y grande en misericordia y que se duele del castigo. Muchos vivimos todavía en la ley pensando, esta sí, por eso le pasan estas cosas, como hay una persona que dice que por eso le pasan tantas cosas a usted. Bendito el nombre del Señor. Así que damos gracias a Dios, hermano, por
todo, porque la Escritura nos enseña y nos da confianza de que a los que amamos a Dios todas las cosas nos ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Así que hay un propósito. Por eso es que debemos entender que muchos son los llamados. No basta ser llamados. Alguien puede predicar llamados. Sí, todos somos llamados. ¿Por qué? Porque por todos murió. Alguien puede sentirse privilegiado porque fue llamado al pastorado. Sí. Y dices que Dios me llamó. Sí, Dios nos llamó a todos, es correcto. Sí. Y es un honor que Dios nos llame, que Dios nos tome en cuenta. Sí. Pero ahora nuestro trabajo es tomar en cuenta a Dios. Yo decido ser escogido, fíjense bien, o yo decido permanecer como un llamado. ¿Por qué? Porque te lo voy a poner bien clarito. Cuando tú te enamoras de tu esposa, tú decides serle fiel. Como decía a una persona que conocí, hermano, es que a mí me gustan mucho las mujeres. Llegó conmigo para pedirme un consejo porque estaba recién casado. Eh, y me decía, hermano, tengo un problema, ore por mí. Me dice, es que me gustan mucho las mujeres. Y yo le digo, qué bueno. Problema sería que te gustaran los hombres. Eso sería grave. Pero que te gusten las mujeres, eso es lo más correcto. Eso demuestra que eres un varón. Y por eso te casaste. Porque escogiste, no puedes amar a todas las mujeres. Escogiste una. Te llamó la atención una. Y la llamaste y le prometiste y le dijiste. La escogiste para unirte con ella por el resto de tu vida. Para eso te casaste, tienes una mujer con la que puedes deleitarte todos los días de tu vida si quieres. Pero no tienes derecho, tú la escogiste, o ella te escogió a ti, o se escogieron entre ambos. No puedes poner los ojos en todas las mujeres. Es lo mismo, si Dios nos llama a nosotros, Él nos escoge. Pero yo escojo en serle fiel al que me llamó. Una institución te da plaza, pero después te desplaza. Dios no te desplaza. Cristo nos ha hecho reyes y sacerdotes para Dios, su Padre. Y un rey tiene autoridad de reino y tiene riquezas. Porque el rey que te establece como rey, por eso la Escritura dice en Apocalipsis 1:6 que Cristo nos ha hecho reyes y sacerdotes para Dios, su Padre, según las riquezas de su gloria, de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. O sea, no nos instituye por reyes sin autoridad. Gloria a Dios, hermana Rosas, qué bueno que está aquí, espero que ya esté mucho mejor. Aleluya. Y no solamente nos constituye como reyes, nos manda a invadir el reino de las tinieblas. ¿Hay alguien en casa? Porque no podemos entender que Él nos manda a invadir el reino de las tinieblas.
Él nos llamó del reino de las tinieblas y nos trajo a la luz admirable. ¿Hay alguien en casa? Para que anunciemos las virtudes de la luz admirable que es Jesús. Y no solamente para que las anunciemos, hermano, no podemos anunciarlas si nosotros no somos luz. Por eso Jesús dijo, por eso es que se despojó a sí mismo, y esa es su gracia. Él dejó de ser luz en este mundo para dejarnos a nosotros como luz del mundo. Él dejó de ser sal físicamente en este mundo para dejarnos a nosotros ser la sal del mundo. Amén. Entonces, yo decido, Dios me ha hecho inmensamente rico, me ha dado todo lo que Él tenía. El apóstol Pablo lo dice como las riquezas de su gloria, de su gracia. Y nos ha dado toda inteligencia y toda sabiduría espiritual. Yo decido si la uso. ¿Hay alguien en casa? Do, re, mi, do. En el mundo perdido me hallaba cuando Él me encontró. Se me fue el tono, es do, lo, el mundo perdido me llama cuando Él me encontró. Do, re, mi, do, re, mi, do, re. Ah, sí, eso sí. En el mundo perdido me hallaba cuando Él me encontró. No existía esperanza en mi vida, no era feliz. Pero gracias a Dios que los ama, Él me libertó. Esperanza en mi vida Jesús ha puesto en mi ser. Oh, qué gozo yo siento en mi alma, Jesús mora en mí. Es un gozo tan grande que quiero servirlo hasta el fin. Su palabra nos dice que el Hijo de Dios volverá. Oh, qué gozo. Una iglesia sin mancha ni arruga Él se llevará.
En las nubes será nuestro encuentro con el Salvador. A las bodas de Cristo el Cordero, el Hijo de Dios. Aleluya. Oh, qué gozo yo siento en mi alma, Jesús mora en mí. Es un gozo tan grande que quiero servirlo hasta el fin. Su palabra nos dice que el Hijo de Dios volverá. Oh, qué gozo, qué dicha yo siento en mi alma, Jesús volverá. Aleluya, paz de Cristo. El Señor Jesucristo viene, hermanos, y tenemos que estar preparados. Mire, hace 2000 años, esa era la predicación de los apóstoles. Hace 2000 años era la predicación de los apóstoles. El Señor está a la puerta. Y si hace 2000 años el Señor estaba a la puerta, ¿dónde estará ahorita? El Señor ya está montado sobre su caballo blanco. Y todos sus ángeles también montados sobre sus caballos blancos, a punto de descender. Aleluya. Pero antes, hermanos, tiene que venir el toque de la final trompeta. Porque con Él vienen solamente los que conocen su nombre. Por eso está escrito ahí en Apocalipsis capítulo 19, versículo 11. Entonces vi el cielo abierto, y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Tenía en su cabeza muchas diademas. Mira lo que dice enseguida. Y tenía un nombre escrito que ninguno conocía, sino él mismo. Ninguno de los que vean venir al Señor van a conocer su nombre. Solamente él mismo conoce su nombre. Por eso es que nos ha dado a conocer su nombre. Jesús dijo en el capítulo 17 de San Juan: Padre, les he dado a conocer tu nombre, y ahora ellos han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti, y ahora yo voy a ti, Padre, les he dado a conocer su nombre. La gloria que me diste yo les he dado. Dios nos ha dado a su Hijo Jesucristo. Y ahora conocemos el nombre. No solamente lo sabemos, no basta saber, necesitamos conocer. Una cosa es saber, otra cosa es conocer, otra cosa es entender. Tú puedes saber, porque el Señor te puede mostrar quién es tu esposa, pero necesitas conocerla. Y una vez que la conozcas, necesitas entenderla. Para eso Dios nos hizo a su semejanza, para entender cuál es la imagen de Dios.
¿Hay alguien en casa? Porque una de las bases que Dios estableció en la creación del mundo fue la familia. Y allí en la familia puso la piedra angular. Por eso uno de los dos en la familia tiene la imagen de Dios. Pero los dos que se hacen uno conforman la semejanza del Dios Altísimo. Así como Dios es uno con Cristo, Cristo es uno con Dios. Así es el matrimonio. El varón es cabeza de la mujer y la mujer es cabeza del varón. Allí están sentadas las riquezas de su gloria, de su gracia. Me regocijo por esta palabra, hermano. No necesitamos, hermano. Podemos tener y podemos acceder al conocimiento natural, humano. Pero recuerde que no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y es allí donde el Señor sentó las bases de su creación. Alguien dijo que el hombre es la corona de la creación. Mis respetos para el que lo dijo. Pero la corona de la creación no es el hombre, es Cristo. Porque Él es el Rey. Y Él nos comparte su corona para que seamos reyes y sacerdotes. Por eso el principio del sacerdocio está en la casa. Por eso el principio para ser pastor es tener una sola mujer. No lo está inventando el apóstol Pablo. Él no estaba casado. Pero podía entender los principios espirituales que Dios estableció en el matrimonio. Ser marido de una sola mujer. Dios le hizo solamente una mujer al varón. Dios estableció solamente una iglesia, hermano, y aunque muchos se llamen Pancha, la iglesia de Pancha, la iglesia de Pancho, la iglesia de los apóstoles, la iglesia de María Magdalena, la iglesia de Pedro, la iglesia de Juan, como igualito que en 1 Corintios capítulo 3. No es que yo soy de Pablo, no es que yo soy de Cefas, no es que yo soy de Apolos, no es que yo soy de Jesús. ¿Hay alguien en casa? Igualito. No, hermano. Así como Dios es uno y Cristo es uno, así como el varón es uno y la varona es uno. Cuando el varón y la varona son uno, se manifiesta la gloria de Dios. Cuando Cristo y su iglesia son uno y su cuerpo son uno, la gloria de Dios fluye de una manera natural. ¿Hay alguien en casa? Porque ese es el orden divino. Y el punto intermedio entre la unidad divina que es Dios y Cristo y la unidad terrena que es el varón y la varona. Fíjense bien, hermano. ¿Cuál es el punto intermedio? ¿Cuál es el punto de conexión? ¿Cuál es el vínculo perfecto? Dios y Cristo en el plano espiritual y en el plano terrenal, mi esposa y yo.
Yo cabeza, mi esposa cuerpo. Dios cabeza, Cristo cuerpo. Pero entre los dos, ¿qué hay? Hay un punto intermedio, vamos a decirlo así, es Cristo. No es el Cristo Dios, es el Cristo hombre. Entonces el único mediador entre Dios y los hombres es Jesucristo hombre. ¿Hay alguien en casa? Miren, yo alabo a Dios porque esto no había estado en mi conocimiento, ni en mi cabeza, ni había subido a mi corazón. Ahorita en este momento subió. Y puedo entender por qué el apóstol Pablo pudo comprender lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario. Las riquezas de su gloria, de su gracia, están en Cristo Jesús. Y nos volvió a ligar el Jesucristo hombre, nos volvió a ligar entre el Jesucristo Dios y entre el humano. Por eso, todo lo sometió debajo del vínculo perfecto, el que nos une con el cielo, el que une al cielo con la tierra, el que volvió a restaurar nuestra comunión, la comunión del humano con Dios. No hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. No hay. Por eso, y en su nombre, dice, y en su muslo tenía escrito un nombre que nadie conocía sino él mismo. Y los ejércitos celestiales le seguían vestidos de lino finísimo blanco. Aleluya. Y para que a los creyentes nos llene de gozo, hermanos. Para que a nosotros los creyentes, los que hemos conocido su nombre, los llene de gozo. Dice, aleluya, sus ojos eran como llamas de fuego. El versículo 12 del capítulo 19. Y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía, sino él mismo. Y dice, estaba vestido con una ropa teñida en sangre. Como un cordero inmolado. Y dice, y su nombre es el Verbo de Dios, la palabra de Dios, el que era en el principio. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Y nos dio a conocer su nombre, el Verbo de Dios se llama Jesús. Ese es el nombre que es por sobre todo nombre. Ese es el nombre que une el cielo con la tierra. Por eso es necesario ser bautizados, ¿sí? En el nombre de Jesucristo. No solamente podemos orar por los enfermos, ni debemos orar por los enfermos. No solamente podemos echar fuera demonios en el nombre de Jesucristo. Podemos y debemos ser bautizados en el nombre de Jesucristo. Por eso la Biblia hebrea, la Pechita, ¿cómo se llama? La Kadosh. En Mateo 28, 19 dice, id y haced
talmidim a todas las etnias, a todas las naciones, dándoles la inmersión en mi nombre, dice Jesús. Talmidim es discípulos. Y eso es lo que la orden que Jesús da, lo que se conoce como la Gran Comisión. ¿Por qué? Porque ese es el fundamento, ese es el orden divino. Por eso es que Dios nos ha llenado, hermano, de sus riquezas, de su gloria, de su gracia. O sea, si yo no valoro, hermano, el tesoro que Dios me ha dado y ha hecho conmigo cuando yo me uno en matrimonio con mi esposa, que me da su semejanza, que me da la capacidad de engendrar y me da una matriz para procrear en ella, para levantar una descendencia para Dios, no para mí. Porque herencia de Jehová son los hijos, dice el Salmos 127. Cosa de estima el fruto del vientre. Así que si algo estima Dios, hermano, es que tú le des hijos, no a tu esposa. Escucha, por amor de Dios, sino al que te dio la capacidad de engendrar hijos. Por eso Eva entendió, por eso le puso Caín a su primer hijo, porque he adquirido varón, dice, por voluntad de Dios, pero había sembrado pecado y ella iba a cosechar lo que ella había sembrado. Por eso es tan importante, hermanos, quitarnos las máscaras de santurrones y presentarnos tal como Dios nos hizo. ¿Sabes el tesoro que significa que tengas esposa? No es para que digas, Dios tuvo una gran idea, voy a ser una mujer. No, por favor, deja de cursilerías. Porque antes de hacer la mujer, hizo al varón y le dio su imagen. A ver. Y como la mujer sale del varón, la mujer tiene la imagen del varón. Y es heredera juntamente con el varón, es coheredera. Nosotros somos coherederos juntamente con Cristo, pero la mujer es coheredera juntamente con nosotros. Orden divino. No manipulación religiosa. A veces no entendemos cuáles son las riquezas. Dios nos las ha entregado en nuestras manos. Miren, ¿sabe cuál es el dolor de Satanás? Ellos no pueden engendrar. Por eso es que los demonios, los incubos y los sucubos vienen a tener relaciones sexuales con las mujeres y con los hombres. ¿Para qué? Para alterar la genética de las mujeres o de los varones.
Por eso es que ese tesoro que Dios te ha dado, tienes que cuidarlo, tienes que cuidar a tu esposa. Tienes que amar a tu esposa como Cristo amó a la iglesia. ¿Por qué Cristo amó a la iglesia? Y dígame, hermano, ¿qué era la iglesia antes de ser iglesia? Era una mujer que estaba muerta en delitos y pecados, como todos nosotros. Y ahora tenemos el amor de Cristo para amarla. Y ahora tenemos el amor de Cristo para mujeres, para sujetarnos, para ser, no para ser sujeta. Como dijo un hermano, mi esposa es bien sujeta, la hago enojar y ya se sujeta, dice. No se trata de que tu mujer haga sujeta de enojada, sino que mantenga su rostro irradiante de la presencia del Espíritu Santo. Para eso Dios instituyó, fíjese bien, evangelistas, apóstoles, profetas, pastores y maestros. ¿Sabías cómo era tu esposo cuando te casaste? No sabías. Empezaste a conocerlo. Pero tienes un tesoro. Ahora tienes hijos. Ahora tienes hijas. Que si no te hubieras casado, en el orden divino mucha gente tiene hijos, tiene hijas, sin casarse. Pero eso no es el plan de Dios. Eso se llama hijos bastardos. Pero Dios conoce los que son suyos. Entonces, ese es el orden divino, hermanos. Eso es lo que Dios quiere que nosotros observemos. Él nos ha dado riquezas. Nos ha bendecido tanto que nosotros estamos esperando otro tipo de bendiciones. Porque vemos que el mundo corre en una carrera loca de desenfreno, buscando riquezas y bienes materiales. Cuando las riquezas que Dios nos ha puesto para tener una esposa es la sabiduría, la inteligencia espiritual, hermano. Pero a veces nosotros no entendemos cómo funciona lo espiritual. Y funciona y tiene que ser expresado a través de la mente. En pensamientos que van a mover, escucha bien lo que voy a decirte, nuestra conciencia. Nuestra conciencia nos descubre si somos terrenales y si somos espirituales. Y yo no puedo forzar mi mente para presentarme como espiritual delante de mucha gente sabiendo que soy carnal. Por eso es que el espíritu da testimonio. ¿A quién? A mi alma, ¿no? A mi espíritu. El Espíritu de Cristo da testimonio a mi espíritu de que somos hijos de Dios. Y si soy hijo de Dios, debo de andar por el Espíritu. O sea, ¿qué quiero decirte? Debo de andar manifestando las riquezas espirituales. Debo de andar manifestando que Cristo está en mí.
Pero como dice 2 Corintios, capítulo 4, versículo 7, tenemos este tesoro en vasos de barro. ¿Para qué? Para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Y como dice que estamos atribulados en todos. Voy a ir a 2 Corintios, capítulo 7. Perdón, capítulo 4, versículo 7. Es la vida de la fe. No vivo por lo que veo. Vivo por la fe de Jesús. O sea, si estoy vivo es porque Jesús está en mí. Él es la vida del Espíritu. Él es el testigo fiel y verdadero. Por eso dice, versículo 7, pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Dice que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados. Un grito de júbilo. Derribados, pero no destruidos. Y mire lo que hizo enseguida, hermano, llevando siempre en el cuerpo, en este cuerpo, llevando siempre en este cuerpo, por todas partes la muerte de Jesús. ¿Cómo enfrentó Jesús la muerte? Con gozo. ¿Cómo enfrentas los problemas tú? Cuando tu patrón en el trabajo se pone duro y exigente. ¿Entiendes que es la oportunidad para manifestar la gloria de Dios o para manifestar tu carácter? Ah, sí, yo no me dejo. ¿Qué prefieres? ¿Le dices que lo aguante su abuela o que lo soporte Cristo? Para que conozca a Jesús a través de ti. Jesús no le sacó a la cruz. Padre, la copa que me has dado no la he de beber. El problema que estás enfrentando en tu trabajo, ¿no lo has de pasar? ¿Vas a correr? El problema que estás enfrentando en la iglesia, ¿te va a sacar? ¿No lo vas a enfrentar? ¿No está Cristo contigo? ¿No es la oportunidad gloriosa para que se manifiesten los hijos de Dios? Ah, pero quieres profetizar y quieres poner tu negocio y quieres poner tu iglesia y quieres mostrar que sabes mucho y que eres profeta y que eres un superpastor y que eres un hacedor de milagros y de maravillas y de portentos. Y ahí le paramos, no sea que te enojes. No sé, hemos de enfrentar, hermanos. Por eso, para la escritura dice, al que cree, todo le es posible. Y luego, ¿qué dice ahí? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece.
Aleluya, Él me fortalece. Aleluya, Él me fortalece. Cuando a ti te golpean, y tú guardas silencio, entonces el carácter de Cristo sale. Y Dios convence de pecado a la persona que te golpeó. Ese es el orden de Dios cuando Dios actúa. David en la ley nos los enseña. Le decían a David que Saúl lo quería matar y le decía, huye cual ave al monte. Y David decía, ¿por qué he de huir yo? Que huyan los impíos. Porque, hermanos, el impío huye sin que nadie lo persiga. ¿Hay alguien en casa? ¿Hay alguien en Cristo? Esta casa es el templo del Dios viviente. ¿Hay alguien en Cristo? Y es algo, hermanos, que tenemos que comprender. Si vamos a vivir por la fe, siempre vamos a estar entregados a muerte. Porque la única manera de vencer al maligno, porque nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas, contra huestes espirituales de maldad que vagan en las regiones celestes. Allí está nuestra lucha. Si yo no ando por la fe, voy a andar por la vista y me voy a enojar con la hermana Lidia Valdés porque la hermana Lidia Valdés es así y así y así y así, le gusta hacer esto y le gusta complicar las cosas. Y eso es fe, ¿no? Eso es carne. Y ni carne ni sangre pueden disfrutar los beneficios del reino que están a tu alcance. Por eso dices que la carne y la sangre no heredan el reino de Dios. O sea, las bendiciones espirituales no las puedes recibir porque están limitadas al mundo espiritual. Y eso ahí se entra por la fe. Pero no es por mi fe. Porque yo soy salvo, no es por mi fe, no es por lo que yo creí, es por lo que Jesús hizo en mí en la cruz del Calvario. Por eso nosotros somos salvos por medio de la fe. Y esto no es de nosotros, es un don de Dios. Y no es por obra para que nadie se gloríe. Estamos entregados a muerte. Por eso es que el pecado te asedia. Miren, hermanos, por eso es que puedes sentir las acechanzas, los deseos que batallan contra el alma. Por eso el apóstol dice, os ruego que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Eso es normal en todos y cada uno de nosotros. Por favor, no te presentes como el puro, como el santo, como el intocable. Porque eso es lo más perverso que puedes hacer. Eso es ser fariseo. Por eso Jesús les dijo, yo les dije, no sé, ayer o antes les dije, mire, los fariseos eran justos. Mire, Pablo era irreprensible, o sea, era justo ante la ley.
El problema es que su justicia consistía en su justicia propia, no era la justicia de la ley. Y como sacerdote tenías que cargar el pecado del pueblo. Hoy no. Hoy nosotros como pastores, hermanos, y voy a quitar la palabra pastor porque Dios nos ha hecho reyes y sacerdotes. El problema es que todos están bendecidos en el rango de pastor, de apóstol, de profeta, de evangelista. ¿Y dónde están los sacerdotes que Cristo ha hecho para Dios su Padre? Fíjese bien, el apóstol Pedro dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio. ¿A quién está diciendo? A los pequeños. ¿Nos ven como real sacerdocio los pastores? ¿O nos ven como una oveja que le causamos dolor de cabeza? Eso es problema de ellos. Mi trabajo es ser un sacerdote y un rey. Y por eso Dios permitió todos los sufrimientos de David para enseñarnos que cuando alguien se levanta contra ti, no lo vas a pelear. Era la ley. David podía matarlo, podía enfrentarlo, era el rey, pero era su hijo el que se levantaba. Era Absalón. Y él dejó su trono. Se despojó de su trono y subió llorando la cuesta de las olivas. Y Simei, hijo de la descendencia de Saúl, empezó a maldecirlo y a tirarle piedras. Y Joab, el siervo de David, le dijo, ¿quién es este perro muerto que maldice a mi señor? Déjame, mi señor, que lo enclave con mi lanza. Y David le dijo, no lo hagas. Dios le está permitiendo. Lo está haciendo porque Dios se lo está permitiendo. Qué hermoso es entender que el mal accionar de la gente, Dios lo está permitiendo. ¿Para qué? Para que la muerte actúe en nosotros, para que nos salga nuestra vida de la carne, para que salga el poder de la muerte de Jesús, para que salga la vida de Jesús. Dios es Dios de orden. Dios no es institución. ¿Hay alguien en casa? Nos ha dado las riquezas de su gloria, de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Es decir, si alguien se levanta contra mí, ¿cómo soy acepto en él? Porque no tomo venganza yo. Entiendo que mía es la venganza, dice el Señor. Le doy el lugar a Jesús y Jesús me da mi lugar en Él. ¿Por qué? Porque fuimos creados en Él, por Él y para Él. Para que la imagen del Dios invisible se manifieste en nuestro rostro. Porque Él mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz. Dice un versículo antes, en el 4:6,
Qué importante es esto. Miren, el 5 dice, 4, 5, 6. Dice, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor. Sino a Jesucristo como Señor. Y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. No como sus pastores, no como sus profetas, no como los que, no, como sus servidores, no es como los que mandan, como en el caso de la ofrenda, el apóstol dijo, no hablo como quien manda. Estoy hablando así para poner a prueba vuestra fe, para que seamos perfeccionados en lo espiritual, no en lo material. Y enseguida dice el versículo 6, hermano, porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz. ¿Qué es de las tinieblas? La muerte, hermano. El pecado. El reino de Satanás. Estábamos ahí en ese reino. Por eso él tuvo que clavar el acta de los decretos que nos era contrario en la cruz del Calvario. Dice, Él es el que resplandeció en nuestros corazones. Es Cristo el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios. O sea, no son mis capacidades humanas. Es Jesucristo manifestándose dentro de nuestro cuerpo, guiándonos a toda la verdad. Él es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios, de todas las riquezas de su gloria, de su gracia, con las cuales nos hizo aceptos en el amado, la sabiduría espiritual, el conocimiento espiritual, la inteligencia espiritual, el temor de Dios, el poder de Dios, el consejo de Dios. No es que lo haya aprendido en libros, es que Cristo Jesús vive en mí. Y dice enseguida, para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en el rostro de Jesucristo. ¿Cuál es el rostro de Jesucristo? Tu cara. Tu cara es el rostro de Jesucristo. Mi cara es el rostro de Jesús. Para manifestarse. Si Dios se va a manifestar en mí, no va a usar tu cara. Va a usar mi cara. Va a usar mi rostro. ¿Hay alguien en casa? Pero mientras no tengamos este conocimiento y no tengamos este entendimiento, no vamos a poder manifestar las riquezas de su gloria, de su gracia. Por eso el apóstol decía, por esta causa doblo mis rodillas ante el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, para que os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Pero si no amo la palabra, ¿cómo Dios me va a revelar? Si no deseo como niño recién nacido la leche espiritual no adulterada, para que por ella yo crezca, deje de ser un niño y aprenda a discernir entre el bien y el mal. No puede ser posible que tenga 40 años en la iglesia y pueda preguntarle, pastor, ¿es pecado si me pongo pantalón, pastor? ¿Es pecado si me pinto, pastor? Es que me gusta pintarme. Pastor, ¿es pecado si voy al cine? Si el diablo, sabiendo que tú consideras que es pecado, te metió las películas y ahora las miras en tu casa. Pero como no vas al cine, pues no es pecado. Pero ¿sabes los espíritus que están detrás de cada película que miras en tu casa?
Si no vivimos por la fe, no podremos disfrutar las riquezas, no podremos tener revelación. Eso que acabo de decir al principio jamás había estado en mi mente, nunca lo leí en un libro, nunca lo oí de ninguna persona. Y algún día podré decir como David, sé que Él ha estado en mi boca porque está en mi corazón. Pero no pretendo ser profeta, ni anunciar, es que a mí Dios me puso, a mí Dios me dio un mandamiento, que cante, y yo me gozo cantando, me duele cantar lo que estoy cantando. Pero sé que muchos van a despertar, porque no van a querer quedarse afuera. Y si usted estudia las escrituras, se va a dar cuenta que hoy hemos sacado a Jesús y Jesús está afuera tocando y diciendo, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Desafortunadamente lo usamos para aplicárselos a los que están fuera. Cuando el llamado de Dios es Cristo es el que está fuera, queriendo entrar. Hemos echado a Jesús fuera. Hemos cambiado a Cristo por Cristo. Hemos cambiado a Dios por Dios. Eso se llama apostasía. Si no vivimos por la fe, al reino de Dios se entra por la fe. Pero no es mi fe, hermano, es la fe de Jesús. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos nosotros. Amén, amén, amén y amén. Y como dijo mi nieta, amenzote, tata. Porque le dije, dijo amén despacito, amén, tata. Dilo fuerte, hija. Dijo, amenzote, tata. Lo dijo fuerte y grandote. Les amo, hermano. Les bendigo en el nombre de Jesús. Me gozo con esta palabra. Bendiciones.